Ahora vamos a ver el ejercicio 244. El ejercicio 244 nos dice, el exportador del ejercicio 241, el ejercicio que vimos anteriormente, concurre el depósito de otro posible vendedor y toma una muestra al azar de 30 bolsas, determinando que 29 reúnen el nivel de calidad requerido. Este nuevo vendedor afirma tener mejor mercadería que el anterior. ¿Puede ser cierta esa afirmación a un nivel del 1%? Veamos primero el punto A. Entonces recuerden el proveedor del ejercicio 241, habíamos tomado una muestra de 50 bolsas, de las cuales vimos que un 0,96 era la proporción de bolsas que reunían con las especificaciones. En este caso tenemos una muestra de 30 elementos, o sea la muestra del proveedor 2, y con una sumatoria de 29 bolsas de esas 30 que reúnen con las especificaciones requeridas. Entonces, hacemos el cálculo de la proporción de buenos, en este caso, de bolsas buenas del proveedor 2, y nos da que es 0,967, o sea, un 96,7% de bolsas reúnen con la calidad requerida, y en el proveedor 1, un 96%. Lo que nos pide acá es una dócima para diferencia de proporción, o sea, hay que ver cuál de los proveedores tiene mejor calidad. En este caso, el nuevo vendedor afirma tener mejor mercadería que la anterior. Entonces tenemos que ver la dócima para diferencia de proporción. La función que contiene al parámetro y al estimador es la que tenemos acá, o sea, la diferencia de las proporciones muestrales menos la diferencia de las proporciones poblacionales sobre la desviación típica de la diferencia de proporciones muestrales. Esto tiene una distribución normal 0,1. Entonces vamos a plantear las dócimas. Podemos plantearla como la tenemos acá, o sea, decimos que el proveedor 2 tiene mejor proporción de bolsas buenas que el proveedor 1. Entonces esto es lo que queremos demostrar en este caso. Entonces lo ponemos como hipótesis alternativa. Entonces acá queremos probar que el proveedor 2 tiene mejor calidad que el proveedor 1. Entonces lo contrario lo ponemos como hipótesis nula. Y acá podemos ver que podemos formar dócima unilateral izquierda o dócima unilateral derecha, lo cual es equivalente a esta primer dócima, o estas primeras hipótesis, perdón, que hemos fijado acá. Entonces, si lo queremos hacer como dócima unilateral izquierda, o sea que la región de rechazo esté hacia la izquierda, debemos hacerlo de esta forma. La proporción de buenos del proveedor 1 menos del proveedor 2 es mayor o igual que 0. O sea, acá se ve, para que dé mayor o igual que 0, este proveedor 1 debe ser mayor o igual que el proveedor 2. Y bueno, lo contrario ponemos en hipótesis alternativa. O si queremos hacer con dócima unilateral derecha, lo ponemos lo ponemos así como está acá, o sea que el proveedor 2 es menor que la proporción del proveedor 1. Entonces esto me va a dar menor o igual que 0. Esto sería unilateral derecho, o sea la región de rechazo estaría hacia la derecha. Acá tenemos el cálculo, porque a esto lo vamos a calcular enseguida, y acá nos pide la desviación típica de la diferencia de proporciones. La desviación típica de la diferencia de proporciones la tenemos acá, que es la suma de las dos proporciones. En el caso este tenemos la raíz cuadrada de la proporción del proveedor 1 por el complemento, que es P por P, y esto sería Q sobre el tamaño de la muestra 1. En este caso teníamos que la proporción de buenos del proveedor 1 era 0,96 por el complemento sobre el tamaño de la muestra en el proveedor 1. De igual forma hacemos para el proveedor 2. La proporción de buenos por el complemento sobre el tamaño de la muestra en el caso del proveedor 2. Realizamos esta operación y nos da que la desviación típica de la diferencia de proporciones muestrales es 0,043. Ahora bien, veamos el punto A. El punto A nos decía
Puede ser cierta esta afirmación a un nivel del 1%, o sea, esta afirmación de que el vendedor afirma tener mejor mercadería que el vendedor 1 sería. Entonces, nuestro alfa es el 1%, acá yo lo marqué con negrita, vamos a trabajar con dócima unilateral derecha, imagínense la curva, la región de rechazo estaría hacia la derecha. Entonces, el f de z, o sea, la función de acumulación hasta nuestro valor crítico, nuestro z crítico, es 0,99. Entonces nos vamos a la tabla de distribución normal y buscamos la función de acumulación de 0,99 y nos da que nuestro z es igual a 2,326. Entonces ponemos el ejercicio y lo tenemos acá. Este es nuestro z crítico, el que delimita la región de aceptación, que va a estar dada desde menos infinito hasta ese valor crítico, 2,326, y la región de rechazo que está a la derecha es a partir de 2,326 hasta infinito. Sabemos que esa área debajo de la curva de la región de rechazo es del 1%. Y debajo de la curva debajo de la región de aceptación es del 99%. Entonces, ahora lo que nos queda, ya tenemos delimitada la región de aceptación y la región de rechazo, es determinar nuestro valor z observado, que va a estar dado por la función que teníamos acá, que contiene el parámetro y el estimador. Entonces lo único que tenemos que hacer acá es reemplazar. Lo que sí, como hemos trabajado con dócima unilateral derecha, debemos hacer la diferencia de proporciones del proveedor 2 menos la del proveedor 1. Entonces acá hacemos 0,967, que es la proporción de buenos del proveedor 2, menos 0,96, que es la proporción de bolsas buenas del proveedor 1, lo habíamos calculado en el ejercicio anterior, menos 0, que es la diferencia de proporciones poblacionales, sobre la desviación típica de la diferencia de proporciones muestrales que habíamos calculado anteriormente. Esto nos da un z observado de 0,163. Perdón. Lo vemos acá, que está incluido en este intervalo. Entonces decimos que nuestro z observado pertenece a la región de aceptación. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula. Esta es la hipótesis nula que nosotros aceptamos, que decimos que la proporción de buenos del proveedor 2 es menor que la proporción de buenos del proveedor 1, porque ese resultado nos indica que es menor o igual a 0. Para verlo más claro, vemos de dónde partimos y decimos, como esto es equivalente a esto, decimos que la proporción de buenos del proveedor 1 es mayor o igual que la proporción de buenos del proveedor 2. Entonces, como conclusión, tenemos acá, a ese nivel de significación del 1% del alfa, la evidencia de la muestra nos lleva a aceptar la hipótesis nula. La hipótesis nula nos dice que la proporción de buenos del proveedor 1 es mayor o igual que la proporción de buenos del proveedor 2. Entonces no podemos confirmar lo que dice el nuevo vendedor. Recuerden que el nuevo vendedor afirmaba tener mejor mercadería que el anterior. Ahora bien, veamos qué nos pide el punto B. El punto B dice, si el precio de este vendedor es menor, o sea, del nuevo vendedor, ¿a quién le compraría el maíz con un riesgo de cometer el error más grave, o sea, nuestro alfa, del 5%? Entonces, en este punto B se incluye el factor precio, o sea, hay que ver conveniencia en función del precio. Y ahí ya debemos realizar un análisis más fino, por decirlo de alguna manera. Entonces, los datos que tenemos es que el vendedor 2 es más económico. Acá en este caso ya tenemos que ver lo que le decía yo de hacer un análisis más fino, porque ya está incluido el factor económico, o sea, ¿qué nos conviene siempre? Comprar lo más económico, pero bueno, hay que ver la calidad, si se condice la calidad con el precio, entonces bueno, ahí ya empiezan a jugar estos dos factores. Acá yo le marqué errores posibles. ¿Qué errores podemos cometer? Comprar al proveedor 1, que es más costoso, cuando no debía. Ese sería el error más grave. O sea que yo le compro al proveedor 1, que es más caro, y en realidad la mercadería no es mejor que la del proveedor 2, que era más económica. Entonces ese sería el error más grave.
y como vimos en teoría el error más grave lo identificamos como error tipo 1. ¿Qué me llevaría a cometer el error tipo 1? Lo que vimos recién, o sea que la mercadería del proveedor 1 sea mayor a la sea mejor a la mercadería del proveedor 2. En este caso estaría comprando al proveedor 1 que es más caro en función de la prueba que yo hice que determiné que la calidad de su mercadería era mejor. Entonces, los errores posibles, repetimos, sería comprar al proveedor 1 que es más costoso cuando no debía. Ese sería el error más grave porque es el más caro. O comprar al proveedor 2 que es más económico cuando no debía. O sea, que le compra al proveedor 2 cuando en realidad la mercadería era mejor la del proveedor 1. En este caso el error es menos grave porque estaría comprando al más económico. Entonces a ese lo identificamos como error tipo 2. ¿Qué me llevaría a cometer el error tipo 2? Es decir, que la mercadería del proveedor 2 es mejor que la mercadería del proveedor 1. Entonces, en función de los errores, del error tipo 1 y el error tipo 2, vamos a fijar las hipótesis según algunos de los criterios que vimos en teoría. Uno de los criterios decía poner como hipótesis alternativa el error más grave, o sea, el error tipo 1. Como vimos acá, el error más grave me va a llevar a cometerlo si es que yo verifico esto, digamos, de que la mercadería del proveedor 1, o sea, la proporción de buenos del proveedor 1 es mayor que la proporción de buenos del proveedor 2. Entonces, a eso lo fijamos como hipótesis alternativa, la posibilidad de cometer el error más grave. ¿Qué es lo que me llevaría a cometer el error más grave? Entonces pongo que la proporción de buenos del proveedor 1 es mayor que la proporción de buenos que la del proveedor 2. Y bueno, como hipótesis nula ponemos lo contrario. Si acá tenemos que la proporción de buenos del proveedor 1 es mayor que la proporción de buenos del 2, entonces en la hipótesis alternativa pongo lo contrario. La proporción de buenos del 1 es menor o igual que la proporción de buenos del 2. Y acá hacemos las equivalencias como vimos en el inciso anterior también, que esto es igual a poner P sub 1 menos P sub 2 menor o igual a 0. O sea, estoy diciendo lo mismo que acá, que la proporción de buenos del proveedor 1 es menor que la proporción de buenos del proveedor 2. Porque acá si hacemos esto y se cumple, digamos que este es menor que esta, me tiene que dar un valor negativo. O bien, si lo queremos hacer con dócima unilateral izquierda, que la región de rechazo esté a la izquierda, debemos invertir acá los roles. Entonces ponemos que la mercadería del proveedor 2 menos la mercadería del proveedor 1 es mayor o igual que 0. Seguimos diciendo lo mismo, o sea que la proporción de buenos del proveedor 2 es mayor que la proporción de buenos del proveedor 1. Y como hipótesis alternativa, lo contrario. Entonces, hace rato hemos trabajado con dócima unilateral derecha, ahora vamos a trabajar con dócima unilateral izquierda. En este caso, nos dice que el error máximo, nos decía el enunciado, con un riesgo de cometer el error más grave. O sea, el error más grave dijimos que era el error tipo 1. Entonces, ese es el riesgo más grave, es el 5%. Entonces, como dijimos que íbamos a trabajar con dócima unilateral izquierda, o sea, la región de rechazo está hacia la izquierda, debemos buscar nuestro z crítico. En este caso, nuestro z crítico va a ser un valor negativo. O sea, la función de acumulación hasta nuestro z crítico me va a dar la región de rechazo que es de un 5%. Para calcular esa función, la función de acumulación, o sea, para calcular cuánto vale en realidad nuestro z crítico, debemos hacer el f de menos z. El f de menos z es igual a 1 menos la función de acumulación hasta el valor z. Entonces, sabemos que la función de acumulación hasta el valor z es 0,95. Entonces vamos a nuestra tabla de distribución normal y buscamos el valor de función de acumulación de 0,95. Entonces nos dice que el z es 1,645.
Recuerden que la función de la tabla de distribución normal tiene los valores y la distribución es equivalente, o sea, los valores de la izquierda son los mismos de los valores de la derecha, con las mismas áreas. Entonces, la función de acumulación después del z es el 5%, que es lo mismo que tenemos a la izquierda. Entonces, nuestro z es 1 menos 1,645. Entonces, la región de aceptación va a estar dada desde ese punto, menos 1,645 hacia la derecha. Y la región de rechazo, desde menos infinito hasta ese punto negativo. O sea, recuerden que es dócima unilateral izquierda. La región de rechazo está hacia la izquierda. Entonces, con esos valores, sacamos nuestro z observado, que es lo mismo que hicimos en el punto anterior. 0,96, 7 menos 0,96. Igual lo tenemos acá. 0,967, o sea, la proporción de buenos del proveedor 2, menos la proporción de buenos del proveedor 1, menos la diferencia de proporciones poblacionales, que es el valor 0 que tenemos acá. Entonces nos da que nuestro z observado es 0,163. 0,163 positivo, entonces pertenece a la región de aceptación esta. Entonces, al pertenecer a la región de aceptación, aceptamos la hipótesis nula y vemos que la hipótesis nula me decía que P sub 2 menos P sub 1 es mayor o igual a 0. ¿Qué me está diciendo acá? Que P sub 2, o sea, el proveedor 2, tiene mejor mercadería que la del proveedor 1. En teoría, digamos, o sea, de acuerdo a esta prueba. Entonces, la conclusión sería, a ese nivel de significación del 5%, la evidencia de las muestras nos lleva a aceptar la hipótesis nula. Dijimos que la hipótesis nula decía que la proporción de buenos del proveedor 1 es menor o igual a la proporción de buenos del proveedor 2. Entonces, en este caso, vemos que el proveedor 2 tiene mejor calidad. Entonces, al verificar que tiene mejor calidad, con esta prueba de hipótesis, compramos al proveedor 2, que es el más económico. Entonces, acá podemos estar cometiendo el error menos grave, que es el error tipo 2, que sería aceptar, o sea, comprar lo que dijimos acá, comprar al proveedor 2, que es más económico, cuando no debía. Es el error menos grave, error tipo 2. Entonces, acá lo ponemos. Podemos estar cometiendo el error menos grave, que es el error tipo 2, comprar al proveedor 2 cuando en realidad no es mejor que la mercadería del proveedor 1. Entonces, acá deben ver la diferencia que hay en hacer una prueba, una dócima, sin fijar el error más grave que podemos estar cometiendo. En el punto A aceptamos la hipótesis nula y decimos que a nivel del 1% no podemos confirmar lo que dice el nuevo vendedor, o sea, acá verificamos que la proporción de buenos del proveedor 1 es mayor o igual que la proporción de buenos del proveedor 2. En el punto B ya incluimos el factor económico y ya vemos la gravedad de las decisiones que podemos tomar. Entonces, en ese caso, cuando incluimos los errores que podemos cometer y podemos identificar cuál es el error más grave, entonces llegamos a otra conclusión. Acá demostramos que el proveedor 2 tiene mejor mercadería y por lo tanto debemos comprarle a él. Pero podemos estar cometiendo el error menos grave, que es el error tipo 2. En cambio, si comprásemos al proveedor más caro, podemos cometer el error tipo 1. En ese caso, el porcentaje o la posibilidad de cometer el error tipo 1 sería el 5%.